Bienvenida familia, bienvenidos niños, niñas a este nuevo encuentro de catequesis familiar. En esta oportunidad vamos a desarrollar 3 encuentros que nos van a hablar acerca del Espíritu Santo. El encuentro 26, 27 y 28. Para ello nos vamos a poner en la presencia del Señor y vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer encuentro lleva por título Jesús nos regala el Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra oración inicial que se encuentra en sus libros y dice así: Ven Espíritu Santo de santidad, ven Espíritu Santo de luz, ven Espíritu Santo de fuego, ven y abrázanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este primer encuentro, que es el encuentro 26, ¿qué es lo que nosotros queremos comprender, mis queridos niños, mi querida familia? Queremos comprender que Jesús nos regala el Espíritu Santo para que con su presencia y con sus dones nosotros llevemos a plenitud la obra de salvación de nuestro Señor Jesús. Entonces en este encuentro vemos cómo Jesús nos va a regalar el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Para ello, entonces, vamos a leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, que se encuentra en el capítulo 20, versículo 19 al 23. Entonces vamos a leer este pasaje del Evangelio. Como siempre les digo, vamos a leer en forma pausada, en forma tranquila, y una vez que leamos todo, entonces vamos a responder las preguntitas que tenemos en nuestro libro para poder profundizar y entender un poco más ¿qué fue lo que pasó? Y dice la primera pregunta: ¿qué día ocurre el relato que acabamos de leer? Bueno, el relato que acabamos de leer ocurre un día domingo y justamente es el domingo del día de la resurrección, o sea, después de que Jesús haya muerto en la cruz, y es el día domingo en que Jesús resucitó, el día domingo en que las mujeres se fueron al sepulcro y encontraron que estaba vacío el sepulcro. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. ¿Qué pasó? La comunidad se encontraba reunida y estaba con las puertas cerradas porque tenían temor. ¿Temor por qué? Porque le mataron a su maestro, le mataron a Jesús. ¿Y qué pasa? Jesús aparece en medio de ellos y ellos se llenan de alegría por la presencia de Jesús. ¿Fue el Espíritu de Jesús el que se apareció a los discípulos? No fue el Espíritu de Jesús, no fue un fantasma, sino que fue Jesús vivo y resucitado el que se les apareció. Ese mismo Jesús que estuvo con ellos, que caminó, que predicó con ellos durante 3 años, el mismo Jesús que murió en la cruz, ese fue el que se les apareció a los discípulos. Por eso que Jesús hace estas señales. Se aparece a ellos, les saluda diciéndole: la paz sea con ustedes, y además, ¿qué hace? Le muestra sus llagas. ¿Para qué le muestra sus llagas? Para demostrarle con eso que es Él mismo que murió y resucitó. Y al ocurrir estas cosas, obviamente los discípulos le reconocen y dicen: este es Jesús, este es nuestro maestro, resucitó, y se llenaron de alegría. ¿A qué envía Jesús a sus discípulos? Muy bien, les envía a cumplir la misión que Jesús vino a realizar en esta tierra, la misma misión que Jesús recibió del Padre. La misión de Jesús cuando Él vino es que todos los hombres vuelvan a estar en comunión con Dios. Recuerden ustedes, niños, que el hombre rompió su amistad con Dios por el pecado, y Jesús, un hombre que no tuvo ni un solo pecado, Él vino a morir por los nuestros, por amor a nosotros. Esa fue justamente la misión de Jesús, y es la misión que le deja a los apóstoles: acompañarle al resto, acompañarnos a nosotros. ¿Cómo? Predicando, celebrando los sacramentos, haciendo el bien. O sea, los discípulos debían continuar la misma misión que Jesús tuvo sobre la tierra, y es acercarle a los hombres a Dios.
¿Qué entrega Jesús a sus discípulos? Y les entrega el Espíritu Santo. Jesús les entrega el Espíritu Santo a sus discípulos. Y también nos entrega el Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Y también se nos entrega a nosotros como discípulos de Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo Jesús nos regala. ¿Para qué? Para que nosotros podamos introducirnos en la salvación que Jesús nos da. Entonces, recordar, mis queridos niños y niñas, que el Espíritu Santo se nos ha regalado. ¿Dónde? El Espíritu Santo se nos ha regalado a nosotros desde nuestro bautismo. Desde ahí se nos ha regalado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos acompaña, es aquel que nos guía, que nos regala también dones. Y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si bien es cierto, solemos simbolizar al Espíritu Santo como una paloma o como un fuego, el Espíritu Santo no es una paloma. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es eso que nos sostiene, es aquello que nos acompaña y se nos regala ¿para qué? Para que nosotros para poder tener aliento y seguir nuestras vidas. También el Espíritu Santo nos regala dones. Como discípulos nosotros debemos ser dóciles al Espíritu Santo y de esa manera nosotros vamos a seguir la acción salvadora de Jesús en nuestras vidas. Porque nos va a encontrar como verdaderos discípulos misioneros dispuestos a seguirle a Jesús. Y ustedes recordarán, mis queridos niños, que siempre venimos hablando acerca de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en torno a la Eucaristía gira la vida de todo cristiano y es aquello para lo cual ustedes se están preparando, mis queridos niños y niñas, para poder recibir el día de su primera comunión, recibirle a Cristo, en espíritu, en verdad, con un corazón alegre, preparado. Y también el Espíritu Santo está presente en cada Eucaristía y está presente en un momento muy especial. ¿En qué momento es ese? Recuerdan ustedes que en cada Eucaristía el sacerdote consagra el pan y el vino, que después de la consagración se convierten en cuerpo y sangre de Jesucristo. Es verdaderamente el Señor que se convierte en alimento para nosotros. El Señor Jesús está verdaderamente presente en cada Eucaristía con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En ese momento en donde el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Jesús, se llama transustanciación. ¿Y cómo se produce la transustanciación? Y es por obra del Espíritu Santo. En la transustanciación, cuando el sacerdote realiza la plegaria eucarística, es decir, que él hace una gran oración sobre el pan y el vino que se encuentran sobre el altar, y ahí él implora la fuerza del Espíritu Santo para que esos dones del pan y el vino, por la efusión del Espíritu Santo, se transformen en cuerpo y sangre de Jesucristo. Fíjense la importancia de la tercera persona de la Santísima Trinidad de hacer que esos dones de ese pan y ese vino se transformen en cuerpo y sangre de Jesucristo, que va a ser nuestro alimento. Solemos escuchar esa plegaria eucarística en cada misa en la siguiente forma. Dice el sacerdote: Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras las pronuncia el sacerdote en cada misa. Invoca la presencia del Espíritu Santo para que con su fuerza se conviertan el pan y el vino, en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso nosotros le llamamos
transustanciación. Por eso, mis queridos niños, mi querida familia, como les venía diciendo ya en encuentros anteriores, es tan importante que ustedes participen de la misa. Si no pueden hacerlo en forma presencial, en forma virtual, para que ustedes vayan viendo todas estas partes que nosotros estamos tocando en nuestros encuentros. Y cuando vean, digan, esa es la parte que dijo Nati, esta es la parte de la transustanciación, esta es la parte de la plegaria eucarística, esta es la parte del prefacio que vimos en encuentros anteriores. Entonces, para que ustedes vayan familiarizándose y vayan aprendiendo y sepan cada una de las partes de la misa. Esta parte de la misa es un momento muy importante, un momento muy solemne. Es por eso que ustedes van a ver que la postura para este momento en donde se produce la consagración, la transustanciación, es que las personas que están participando de la misa o de la celebración eucarística están de rodillas. ¿Por qué nosotros nos ponemos de rodillas? Porque es un sencillo gesto y es muy significativo de que nosotros nos hacemos pequeños ante la grandeza de nuestro Señor, que en ese momento el Señor se está haciendo ofrenda para nosotros. Él se está transformando esos dones tan sencillos como es el pan y el vino para ser alimento de salvación para nosotros. Ahí está la presencia viva y real de Jesucristo. Entonces nosotros, como un acto de veneración, nosotros nos ponemos de rodillas. Para las personas que están enfermas y no pueden hacerlo, entonces permanecen parados. Y para los que están bien, sanos, no tienen ningún inconveniente de salud, entonces ese momento de la consagración, la forma en que tenemos que participar de ese momento es estando de rodillas. Entonces, todo esto nosotros vamos a ir aprendiendo porque en el día de su primera comunión ustedes también van a tener que tomar esas actitudes. Cuando va a ser el momento de la consagración, ustedes, niños y niñas, van a ponerse de rodillas. Es porque es un momento muy solemne, un momento muy especial en donde el Señor se hace alimento para nosotros. Por acción del Espíritu Santo, entonces el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Entonces, en este encuentro, ¿qué es lo que nosotros queremos recordar, queremos comprender? Queremos comprender que el Señor Jesús nos regala el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo se nos regala dones. Así como el Señor Jesús en aquel momento les otorgó el Espíritu Santo, les regaló el Espíritu Santo a los apóstoles, a sus discípulos, Él nos sigue regalando ese Espíritu Santo en cada bautismo. Todos nosotros se nos ha regalado el Espíritu Santo en nuestro bautismo para que a nosotros nos acompañe, nos fortalezca. Tenemos que pedir el auxilio del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para que nosotros, como los apóstoles, si continuamos la misión que Jesús tuvo en la tierra, que es acercarle a los demás a Dios, a que los demás tengan una relación con Dios, una comunión con Dios. Ahora vamos a pasar al encuentro número 27, que lleva por título, dice, un solo cuerpo y muchos carismas. Ya su nombre nos da una idea de lo que eso significa. Un solo cuerpo, muchos carismas. ¿Qué es lo que nosotros queremos entender con este encuentro? Ya en el encuentro anterior, recuerden en el 26, Jesús le regala a sus apóstoles y a nosotros, también discípulos de Jesús, hoy en la actualidad, el Espíritu Santo se nos regala. ¿Y para qué se nos regaló el Espíritu Santo? Para que nosotros continuemos la misión que Jesús tuvo cuando vino al mundo, que es acercar a los hombres a Dios, lograr esa comunión con Dios, que volvamos a tener amistad con Dios. En este encuentro queremos comprender que el Espíritu Santo anima y santifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de los dones. Entonces, el cuerpo de Cristo, ¿quién es? Es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros. Habíamos dado ya en encuentros anteriores quiénes eran parte de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Somos todos nosotros.
componemos, todos los que estamos dentro de la capilla, todos los que estamos dentro de la parroquia, todos los bautizados somos la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es el que anima y santifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿por medio de qué? Por medio de los dones. Entonces, vamos a ver. Cada uno de nosotros tenemos cualidades o tenemos dones que son regalos que nos dio el Espíritu Santo. Y estos tienen que estar al servicio de la comunidad. Yo soy buena para cantar, yo soy buena para hablar y ese don yo tengo que poner al servicio de la comunidad. La comunidad se enriquece con los talentos que cada uno de nosotros podemos tener. Cada uno de nosotros aporta ese talento o ese don que Dios le dio y con eso formamos una comunidad y nuestra comunidad se enriquece. Somos todos un solo cuerpo. Aunque cada uno de nosotros sea distinto, cada uno tenga una característica distinta, no todos somos iguales. Con esas desigualdades, si unimos, todos nos complementamos y formamos un solo cuerpo donde Jesús es nuestra cabeza. Y eso hace que la comunidad sea rica. ¿Por qué? Porque hay muchísimos dones, cada uno aporta lo que tiene. Está la persona que sabe hablar, la persona que sabe rezar, la persona que sabe cantar, la persona que sabe limpiar, la persona que sabe cocinar y nos juntamos todos y hacemos que sea grande, que sea cada vez mejor nuestra comunidad, cada uno aportando el talento que Dios le regaló. Eso vamos a ver en esta lectura que es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 14. En esta lectura vamos a ver cómo Pablo cuenta cómo hay diversidad de dones, diversidad de carismas, pero una sola cabeza. Y cómo se puede hacer para que esos dones y esos carismas se unan todos y forman un solo cuerpo. Seamos todos un solo miembro. Entonces vamos a leer bien esta lectura que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pasamos los evangelios y vamos a buscar la primera carta de San Pablo a los Corintios, que es capítulo 12, versículo 4 al 14. Y luego entonces vamos a responder nuestras preguntitas que tenemos. Dice la primera: ¿de dónde proceden los distintos dones? Y los distintos dones proceden del Espíritu Santo, es decir, que es el Espíritu Santo el que regala a la comunidad los distintos dones, carismas y vocaciones. ¿Para qué es eso? Para que la iglesia se enriquezca, como les decía les decía hace poco, para que podamos vivir y anunciar de la mejor manera el mensaje de Jesús. Cada vez que nosotros nos juntamos y ponemos cada uno de nuestros talentos al servicio de Dios, hacemos que el reino de Dios o que ese reino de Dios que nosotros aspiramos a llegar esté más cerca. ¿Por qué? Porque unimos nuestros talentos para Dios, para que todo sea mejor para Dios, para que podamos anunciar el mensaje de Jesús de la mejor manera. ¿Qué dones da el Espíritu Santo según la lectura que acabamos de leer? Y por ejemplo, habla del Espíritu, habla del don de la sabiduría, de la ciencia, de la fe, del don de lenguas, habla de curar, habla de profecía. El Espíritu Santo regala abundantes dones a todos los hombres y a todas las mujeres. ¿Y para qué lo hace esto? Para el bien de todos. Y actualiza constantemente en el mundo y en cada uno de nosotros según las necesidades concretas de cada época. No es que el Espíritu Santo dio una sola vez una cantidad de dones y después ya no dio más. No, el Espíritu Santo actualiza, sigue regalando esos dones a todos los hombres y mujeres. En nuestra comunidad y en el mundo, como vemos, el Espíritu Santo sigue regalando estos dones. ¿Y para qué eso es? Para que nosotros pongamos al servicio de los demás. No es que yo tengo un don y tengo que guardar ese don para mí. No, eso es para que yo comparta con los demás, para que ponga al servicio de los demás. Algunos, por ejemplo, tienen el don de enseñar, otros tienen el don de construir, el don de crear, son muy creativos, tienen muy lindas ideas y todo eso se puede
puede aportar mucho a una comunidad, poner todo eso que nosotros sabemos, todo ese conocimiento, todo eso que Dios nos regaló para que podamos enriquecer a nuestra comunidad y no solo a nuestra comunidad, sino a la humanidad misma, aportando todo aquello que nosotros tenemos de bueno, porque a cada uno de nosotros Dios nos regaló un don con el que nacimos y todos nosotros somos buenos para algo. El carisma es una gracia, es un don concedido por Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Es un don que se nos da, no es porque nosotros seamos mejor que alguien, ni porque nos hayamos merecido, no, sino es un regalo. Alguien cuando te regala algo, te da porque te aprecia. Y Dios nos ama a cada uno de sus hijos. Por eso Él nos regala dones. Y así como Él nos regala esos dones, es para que nosotros volvamos a utilizarlo en los demás. Así, con la misma gratuidad que recibimos esos dones, porque nosotros no pagamos, o sea, no es que me dan a mí el don de cantar y yo tengo que pagar por ese don de canto que tengo. No, yo lo recibí de forma gratuita y como lo recibí de forma gratuita, también lo tengo que dar de forma gratuita a los demás. ¿Para qué? Para hacer un servicio a la comunidad, para el bien de todos. Muy bien, ¿para qué se nos regalan estos dones? Y estos dones nos regala el Espíritu Santo. ¿Y para qué se nos regala? Para el bien de todos los demás. Los dones y carismas se nos dan a cada uno de nosotros para que los usemos para los demás, para hacer crecer a la iglesia en la esperanza, en el amor, en la fe, para que con eso el mundo se transforme en el reino de Dios que todos soñamos. Por ejemplo, hay hombres que reciben el don de la vocación sacerdotal y religiosa y son sacerdotes que nosotros conocemos. También hay mujeres que reciben el don de consagrarse a la vida religiosa y son las hermanitas, las monjas que solemos ver, ¿verdad? Estos regalos que Dios hace a algunas personas en concreto es el amor que Dios nos tiene. La mayoría de nosotros conocemos a sacerdotes y a religiosas y también vemos a través de la historia de los santos la historia de muchos sacerdotes y religiosas que hoy son santos, que hoy son santas, que son beatas. Tenemos la historia, por ejemplo, de la primera beata paraguaya que es María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga. Ella era una persona así como nosotros, fue catequista y después sintió ese llamado de Dios para servir a través de la vida consagrada. Y fue así como ella entra a las Carmelitas Descalzas y se consagra su vida al Señor. Y hoy ella ya es parte de los altares. Siguió un proceso, es beata y si Dios permite, en algún día ella va a ser la primera santa paraguaya mujer. Entonces, nosotros estamos llamados a la santidad, mis queridos niños, mi querida familia. Y todos esos dones nos regala el Señor a través del Espíritu Santo. Estos carismas, dones y carismas que distribuye el Espíritu Santo se nos da a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que en la Eucaristía nosotros nos encontramos con Jesús. Venimos hablando en cada uno de los encuentros cómo nosotros vemos que en la Eucaristía nos encontramos con Jesús y el Espíritu Santo está presente en la Eucaristía. Vimos en el encuentro anterior cómo por efusión del Espíritu Santo se produce la transustanciación y el pan y el vino se convierten por esa efusión, por esa plegaria que hace el sacerdote en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Así también en la Eucaristía, en varias partes de la Eucaristía, el Espíritu Santo se hace presente. Así tenemos, por ejemplo, hay una parte donde el sacerdote dice una oración como esta que dice: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo consagre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahí el sacerdote pide también
a través del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos congregue a todos en la unidad, a todos los que participamos de la celebración eucarística y que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, está siempre presente en cada Eucaristía. El Espíritu Santo es el que mantiene unida a toda la iglesia y nos conduce con amor y nos regala dones y carismas. Por eso que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos mantenga unidos a todos los que participamos en la Eucaristía. Por eso también nosotros rezamos por toda la iglesia. Dentro de la Eucaristía se reza por toda la iglesia y también se reza por el mundo para que nosotros nos mantengamos unidos en el amor y en la paz de nuestro Señor Jesús a través de la acción amorosa del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar, mis queridos niños, al encuentro número 28. Ustedes desde sus casas van a ir completando todos esos ejercicios o esas otras partes que le faltan a nuestros encuentros. Estoy explicando lo que tiene que ver con el Evangelio, la reflexión de nuestro Evangelio y también lo que tiene que ver con respecto a la Eucaristía. Las otras partes de nuestros encuentros ustedes van a ir completando a medida que van desarrollando. El encuentro 28, que es nuestro último encuentro, dice: el Espíritu Santo anima nuestra vida. Ya vimos entonces en el primer encuentro cómo se nos regala el Espíritu Santo. En el segundo encuentro vimos cómo el Espíritu Santo nos anima también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que nos regala dones y carismas y que todos somos, a pesar de que hay varios miembros, somos un solo cuerpo y el cuerpo, que es la iglesia, está unido a Jesucristo, que es la cabeza de nuestra iglesia. ¿Qué queremos ver en este encuentro número 28? Bueno, que el Espíritu Santo es aquel que anima nuestra vida y nos invita a ser discípulos misioneros de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios Padre. Entonces el Espíritu Santo es aquel que nos anima en nuestra vida y nos invita a que nosotros seamos verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo. Recordando siempre a esa invitación de vivir como verdaderos hijos de Dios. Entonces, tenemos nuestro evangelio, tenemos nuestra lectura, que es de la carta de los Romanos. La carta a los Romanos también se encuentra en el Nuevo Testamento y vamos a leer el capítulo 8, que es el versículo 14 al 17. Son 3 versículos lo que vamos a leer en este encuentro. Entonces, de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Vamos a leer entonces bien esta lectura y después para poder contestar las preguntitas que nosotros tenemos ahí. Dice nuestra primera preguntita: ¿quién nos hace hijos de Dios? Y nos hace hijos de Dios el Espíritu Santo. Quienes, dice nuestra lectura, que quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo viven como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios, ¿qué implica? ¿Qué significa vivir como hijos de Dios? Y bueno, implica que nosotros nos sabemos amados por Dios. Sabemos que Él nos ama y queremos vivir según la voluntad de Dios. Yo sé que soy hija de Dios, que tengo un Dios que me ama y quiero vivir según la voluntad de ese Dios que me ama. Eso es vivir como hijos de Dios. Nuestra segunda preguntita dice: ¿qué quiere decir que no hemos recibido un espíritu de esclavos? Y eso significa que nosotros hemos recibido un espíritu de hijos. Es decir, por el Espíritu Santo que Jesús nos regala, nosotros somos hijos, no somos esclavos. Por eso no debemos temer, somos hijos de Dios. Recuerden ustedes que con la muerte de Jesús en la cruz, nosotros hemos sido liberados del pecado. Nosotros somos libres. No somos esclavos, no estamos atados a nada. Tenemos libertad, esa libertad que Dios nos da. Entonces no tenemos que tener temor, sino que somos libres. Esa es la libertad. O sea,
recuerden ustedes que la causa por la cual Jesús muere es para que a nosotros se nos libere de los pecados. A eso es lo que se refiere en nuestra lectura. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres habíamos perdido la amistad que teníamos con Dios porque éramos esclavos del pecado. Y por eso Jesús vino a liberarnos de esa esclavitud del pecado. Por eso es que nosotros, por el Espíritu, recibimos entonces la libertad de que somos hijos de Dios libres. ¿Cómo llaman a Dios quienes han recibido el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo hace llamar a Dios Padre. Lo que hemos recibido del Espíritu Santo llamamos a Dios Padre, porque Él verdaderamente es un Padre bueno para todos nosotros. Y el mismo Jesús llamaba a Dios Padre porque obviamente es su Padre y es también Padre nuestro. Desde que nosotros recibimos el bautismo, nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios y entramos a formar parte de la iglesia. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo un gran don que nos dio Jesucristo y por esa presencia de Dios mismo en nuestros corazones. Dios es el que habita en nuestros corazones. Es la fuerza de Dios que nos anima y nos consuela cuando nosotros estamos tristes o cuando estamos desconsolados. Es el calor del Padre que nos abraza con amor y con ternura. El Espíritu Santo es aquello que nos fortalece cada día, que nos ayuda a ser los mejores amigos de Jesús, que nos anima a hacer el bien, que nos anima a amar más profundamente a Dios y también a nuestros hermanos. Recuerden que vimos también en otros encuentros que cómo se manifiesta el amor a Dios. El amor a Dios se manifiesta a través de nuestros hermanos. Entonces, mis queridos niños y niñas, vemos también nosotros que en la Eucaristía, cuando se termina la celebración, cuando se termina la misa, ¿verdad? El Señor Jesús nos bendice a todos a través del sacerdote y nos envía a vivir lo que nosotros hemos celebrado en ella. La bendición en la Santa Misa es el momento final en el cual el sacerdote nos pide a nosotros que inclinemos nuestra cabeza y Él extiende las manos y ahí Él nos bendice en el nombre de Dios. Él normalmente reza alguna oración por nosotros y con esa gran bendición se pide al Señor que nos dé la gracia de vivir de acuerdo a lo que nosotros celebramos en la Eucaristía. Es por ello que Jesús, en la persona del sacerdote o del diácono, cuando hay una celebración de palabra, nos envía a nosotros en misión, es decir, que nos envía a vivir lo que nosotros celebramos en la misa o en la celebración, a vivir nuestra vida con alegría y esperanza, confiado en el que el Señor nos ama y nos invita a vivir su amor amando a los demás. Cuando se termina la celebración, hay la bendición final. Nos dice el sacerdote o el diácono: vayan en la paz del Señor, la misa ha terminado, y nosotros respondemos: demos gracias a Dios. Esta respuesta nos ayuda a nosotros a vivir el sentido con el que salimos de la Eucaristía. Es decir, nosotros damos gracias a Dios por su entrega por nosotros y una invitación a seguir viviendo y a seguir sirviendo a los demás. Salimos nosotros de la misa, de la celebración, sabiendo que nosotros somos hijos amados de Dios. Damos gracias por ese momento vivido y que tenemos una misión. La misión de ir a vivir eso que vivimos en la misa en nuestro día a día e imitar los pasos de Jesús. Entonces, mis queridos niños, mis querida familia, así nosotros culminamos nuestro encuentro del día de hoy. Son 3 encuentros en uno que yo sé, mis queridos niños, que les va a llevar tiempo poder realizarlo y espero que se tomen el tiempo para poder realizar cada uno de ellos. Está muy cerca ya el día de nuestra primera comunión y estos últimos encuentros son muy importantes para seguir nuestra preparación para ese gran día. Así que les animo, mis queridas familias, mis queridos niños, a seguir completando los encuentros, a seguir haciendo estos encuentros en familia, porque vale la pena dedicarle tiempo a nuestro Señor y a su Madre María Santísima. Vamos a terminar nuestro encuentro con esta oración que el mismo Jesucristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto.